Segundo bloque en este programa especial por los derechos de las mujeres y como les decía recién se cumplieron 20 años de la ley que garantiza los derechos sexuales y para hablar de ello estamos con Carolina Folmer que pertenece a la Red Pampeana de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Muy buenas noches Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Bueno, se cumplieron 20 años, balance en estos 20 años. Bien. Sí, se cumplieron 20 años de la ley. En el 2002 se sancionó la Ley Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos y Procreación Responsable, se llama el programa. Es una ley nacional que viene de alguna manera a garantizar el acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos y que de alguna manera reconoce los derechos sexuales y reproductivos para todas las argentinas y las personas con capacidad de gestar, desde el año 2002, pero en función de nuestra provincia, de La Pampa, nosotros contamos con un programa provincial de salud sexual y procreación responsable desde 1991, o sea, muchos años antes de la ley nacional, y que de alguna manera eso viene hablando de cómo se fue gestando el movimiento de mujeres para el reclamo de estos derechos, ¿no? Porque bueno, ya sea la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable como la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, son leyes que de alguna manera el movimiento feminista y el movimiento de mujeres ha exigido al Estado Nacional que reconozca y garantice el acceso a esos derechos. Son derechos que de alguna manera los movimientos sociales han puesto la bandera para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a ellos y de alguna manera se reconozca la posibilidad de decidir cuántos hijos se quiere tener, en qué momento se quiere tener hijos, que se respete de alguna manera el disfrute de una sexualidad plena y sin violencias. 20 años que no son pocos, pero es un tiempo reducido, ¿no? En estos 20 años es un tiempo corto para tantos años de lucha, ¿no? Para conseguirlo. Sí, tal cual. Si bien nosotros decimos 20 años, que es una fecha para conmemorar, para de alguna manera recordar, porque bueno, hasta ese momento no contábamos con el acceso a esos derechos y de alguna manera poner en agenda estos derechos o estas acciones desde el Estado implican un montón de líneas de trabajo que vinieron posteriores, como es de alguna manera reducir la mortalidad materna, reducir las tasas de fecundidad en adolescentes, de alguna manera como decidir que las mujeres puedan decidir en qué momento maternar y en qué momentos no. Eso es fundamental porque de alguna manera estas líneas de trabajo se han traducido después en políticas públicas y hoy hace 2 años que contamos con la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Es una ley que permitió el avance de otras leyes o que se legisle sobre otros temas y salieran, digamos, otras leyes, ¿no? Que siguen garantizando el derecho a la reproducción y a la sexualidad. Sí, tal cual. Creo que en esto si bien hace 20 años que venimos con esta militancia de los derechos sexuales y reproductivos, creo que distintas formas de atención en la salud se han dado para distintas poblaciones. Ya sea hoy, por ejemplo, en La Pampa contamos con asesorías en los colegios, asesorías de salud integral, donde los adolescentes pueden acceder a métodos anticonceptivos, pueden acceder a información sobre los derechos, sobre interrumpir un embarazo y considerar una gestación, y de alguna manera decidir sobre una gestación de forma informada, o sea, accediendo a sus derechos y pudiendo decidir sobre eso. Y también creo que es fundamental la gratuidad y el acceso a los métodos anticonceptivos, que uno pueda de alguna manera, ya sean los adolescentes como las mujeres o las personas las personas con capacidad de gestar, ya sea en el ámbito de la salud pública como también en las obras sociales y prepagas. Eso también es muy fundamental. Recién hablabas obviamente de la interrupción voluntaria del embarazo, va a ser 2 años, o ya hizo 2 años. ¿Cómo se está implementando en nuestra provincia? Mira, a nivel provincial nosotros venimos de alguna manera, a comparación de otras provincias,
Se está implementando en la provincia, en los centros de salud contamos con acceso con equipos de salud que permiten el acceso, y en aquellos en los cuales tal vez no hay equipo de salud, siempre hay, ante una solicitud se trata de derivar la situación para que se acceda lo antes posible. Un poco recordar que son 10 días de que una persona se presente en un centro de salud a solicitar una interrupción voluntaria de embarazo. La respuesta del Estado tiene que estar en esos 10 días. Creemos que hay que avanzar en un montón de cosas que tienen que ver con esto, con las violencias que por ahí se dan en el ámbito diario, a veces desinformando sobre ese derecho, o en la intimidad de los consultorios, a verse persuadiendo la decisión de las personas. Por eso apuntamos nosotros a que las personas conozcan sus derechos, y apostamos también a la capacitación del personal de salud para que pueda de alguna manera asesorar, informar y canalizar esa demanda que tiene que tener, que los tiempos son fundamentales a la hora de que se acceda a ese derecho, porque además recordemos que la ley establece hasta las 14 semanas de gestación inclusive la decisión voluntaria de las personas. Entonces, de alguna manera, esa solicitud tiene que ser canalizada en tiempos oportunos, porque si no se corre los tiempos, los plazos, que si bien después se puede acceder a una interrupción legal del embarazo, pero implica otras, de alguna manera, otras acciones que tienen que ver con la evaluación del equipo de salud sobre esa interrupción, para que de alguna manera no sea punitiva, ¿no? ¿Van a realizar un monitoreo social? Es un proyecto que nosotros participamos, tenemos un monitoreo de la implementación de la ley, donde participamos en conjunto con el programa provincial de salud sexual y procreación responsable. En esos encuentros un poco fuimos definiendo cuál es la necesidad actual de conocer un poco la implementación, de cómo se está llevando esto en las distintas localidades, más allá de que por ahí en Santa Rosa o en General Pico contamos con mayor información. Para nosotros es muy importante conocer cómo se va a implementar cómo se está implementando la ley en la provincia. Por eso en el año que viene, el 2023, vamos a desarrollar en distintas localidades esta sistematización de esa información para conocer cómo es esa implementación y qué, por ejemplo, barreras están existiendo y tal vez no las conocemos, y brindar esa información al Ministerio de Salud como para que pueda de alguna manera canalizar esas demandas. Súper interesante, y seguramente te vamos a tener acá nuevamente en alguna otra oportunidad para que nos cuentes cómo se desarrolla ese monitoreo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio en la cooperativa. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias. Nosotros hacemos una nueva pausa, y cuando volvamos vamos a estar hablando acerca de un nuevo ciclo relacionado también con el Foro Pampeano por el Aborto, que comienza a partir del 2023 por la pantalla de este canal, el canal cooperativo, pero esto se lo contamos en el próximo bloque.